Algo que está súper curioso, lo que estás diciendo es que es el dilema, ¿no? En este caso, el candidato y la empresa. Por ejemplo, cualquiera se deja ir muchas veces por el nombre de la empresa. Y dice, no, es que es Google, Salesforce, Microsoft, Apple, yo qué sé. Y con tal de querer entrar, es como, no importa, yo me rifo al caos, literal. Pero después te das cuenta, vamos a decir que entras y te comprometes, porque sabes que no quieres, pero pues quieres la oportunidad. Y una vez que entras y después justamente te está yendo así, que dices, pues, estoy aquí. No sé si vieron ese meme que decía como, no estés llorando, tú aplicaste ese trabajo. Sí. Exacto. Y ya metiste gastos a la tarjeta, entonces, a darle, Sí, papá. ya. Ahora cuídalo. Exactamente. No, y fíjate que eso es muy interesante. Justo vi un estudio de Google que decía que en promedio las personas nuevas duran un año, un mes. Y justo es por este tema de las expectativas, la idea que tienen. Y es muy curioso porque Google se ha súper enfocado o sea, ha volcado toda su atención en el personal, ¿no? O sea, en que tenga neta todo lo disponible, pero el tema es que es tanta la presión, tanto autoimpuesta como y te digo, lo que dices de los factores externos, internos, no estoy en Google, ya lo logré. O sea, la gente se quema, pero por su propio esquema de creencia, que es súper curioso. Entonces, Google está volteando a ver otras opciones en cómo remover ese tema del ambiente, que ya va más allá de todo lo que han puesto. O sea, o sea, tienen transporte, te llevan a tu casa, todo tiene wifi, salas para estar, comidas incluidas, áreas recreativas, o sea, te dan todo el espacio para que puedas estar en teoría en tu apogeo, pero la gente terminan sobretrabajando, ¿no? Pero autoimpuesto y sobre todo por este tema de las expectativas. Y algunas sí terminan siendo autoimpuestas y eso me parece, me ha parecido súper curioso. Y eso no solamente es por contexto laboral, también es contexto familiar. Muchas veces viene desde la familia. Digo, no sé si les ha pasado, digo, aquí en Alemania yo tengo ese contexto, al menos muy cercano, de que, digo, no sé, lo que piensan los demás de los alemanes, ¿no? Que son muy trabajadores, siempre son puntuales, etcétera, ¿no? Que son máquinas. Y de cierta forma lo son. O sea, es como la cultura así no te permite holgazanear. Hay lugares donde puedes hacerlo más que otros, te la llevas campechana, en otros lados, pero casi no. O sea, no se te permite la cultura. Mi experiencia en México fue la contraria. Te la llevas tranquilo, te la llevas leve y al final del mes o al final de lo que sea que te toca, ahí sí le das duro y sacas la chamba, o no. Pero el chiste es que esas son las expectativas culturales. Y como dices, más las familiares, que hay familias, o vamos a decir que los papás son muy exigentes, pues los mismos niños se frustran y terminan casi como quemándose y haciendo lo imposible para sacar las cosas. Y algo que voy a meter un factor extra aquí, ¿por qué cultural? No sé si alguna vez lo pensaron, pero digo yo al menos traté de entender este contexto, porque para mí fue un choque cultural que dije, por qué creo que los alemanes son así en ese sentido? Porque una cosa son los alemanes y otra cosa son los franceses, etcétera, ¿no? Que a pesar de que son europeos y somos vecinos, incluso dentro de Alemania, la gente se comporta diferente de estado a estado, o ciudad a ciudad. Y hay un factor muy cañón con los alemanes que yo creo que sí les afecta, o la cultura alemana en general, que es, pues bueno, perdiste 2 guerras y en las 2 te castigaron y tuviste que hacer todo desde el principio. Y lo más interesante es que las mujeres son las que más sobrevivieron, fueron las que sacaron adelante la economía, más que los hombres, por obvias razones. Y las mujeres en ese sentido son bien entronas, son bien cabronas pues, tienen hijos y dicen, órale, cabrón, pues no hay de otra. O sea, es como, aquí nadie nos va a venir a ayudar, nadie te va a rescatar, no va a llegar otro país y te va a decir, ándale, o alguien en tu gobierno, ándale, mijito, vente de la mano, te llevo. Aquí era pura sobrevivencia. Entonces, creo que todo eso viene permeando hasta el día de hoy, donde ya lo hacen automático. Llegas y es como no haces algo, holgazaneas y eres un mueble. Es como, quítate. Sin piedad. Oye, Sí, por ejemplo, ¿Qué? o sea, es cuestión de sobrevivencia al final. Sí, y también en Rusia. O sea, obviamente hay niveles, ¿no? Hay diferentes contextos, diferentes culturas, pero por ejemplo, algo que, digo, no sé si ustedes lo han vivido o experimentado, con esta
cultura rusa, que también, aunque Ucrania, aunque ya son dos países, hay guerra y todo eso, pues sí, casi siempre fueron parte de la misma gente. Antes de la guerra, ellos mismos se veían como parte de una misma cultura, por así decirlo, obviamente países independientes. Y ahí lo que sí pasa, está muy cañón, digo, y lo puedes hablar con gente que viene de Rusia y Ucrania aquí, es que no hay emociones. Es como estás llorando o te sientes mal, etcétera. Es como, a mí que sigue. Como, oye, pero es que me estoy quebrando, tengo depresión. Esas son puterías, síguete, ¿sabes? Y esa es la parte cultural, y no sé si es en Estados Unidos así o en otros lados donde, ay, hijito, vente, te apapacho, no te preocupes, todo va a estar bien. Y digo, esos choques culturales al final te definen como individuo, que después en los trabajos, ahí es donde están, ahora sí que los trancazos, porque vienen gente de todos lados y es, a ver, ¿cómo lo administras? Incluidos los musulmanes, incluidos de todo, judíos, o no por religiones, sino por diferentes lados del mundo, chinos, indios, etcétera. Y ponlos a trabajar juntos. Está cañón. Sí, y no sé, o sea, por ejemplo, si se acuerdan o si no lo han visto, vean el episodio de Sobreviviendo el Apocalipsis Zombie, pero justo platicábamos de esto, ¿no? Exactamente, también les dejamos ahí el link, pero platicábamos de eso, ¿no? O sea, tu resiliencia, tu estado mental, tu estado emocional, ¿no? Y qué cosas, o sea, sí, a pesar de todos estos factores externos, ¿quién vas a decidir ser tú, ¿no? Y cómo vas a sobrellevar las cosas que pasan en la vida, pero eso ya termina siendo muy, muy personal y regresando al punto con el que arrancamos esta conversación es, ¿tienes claridad en tus objetivos y en este caso en tus objetivos profesionales? Sí, yo te iba a preguntar, Darío, por ejemplo, ¿cómo es la cultura en cuanto al tiempo del trabajo, ¿no? Hablas de las exigencias en Alemania, hemos vivido también, los tres tenemos experiencia trabajando en México, en Estados Unidos, Imre y yo, que es también un poquito diferente, pero en cuanto a los horarios laborales, por ejemplo, es muy cerrado no sé, de 8 a 5, si hay gente que se queda más, hay gente que simplemente dice, pues yo aquí me pagaron por estas 8 horas y cumplo. ¿Cómo? O sea, parte de esa exigencia también es, pues trabájale más. Bueno, eso es una belleza. Déjame decirte, estar aquí. Es una belleza. No sé, Estados Unidos, creo que se ha permeado mucho esa cultura de Estados Unidos hacia México, de que si te vas a tu hora, está mal visto. Aquí no, aquí es de que si no te vas, estás haciendo algo mal, no eres eficiente. Esa es la parte de que, o sea, si tú no sales a tu hora, estás haciendo algo mal, no eres eficiente. Y es un poco interesante y contradictorio, pero si lo piensan es un poco lo que decía hace rato. Tienes 8 horas disponibles para hacer tu chamba. Y aquí lo que he percibido, dos o tres diferentes experiencias que he tenido, no te miden tanto por el tiempo en el que estás, sino qué tantas cosas haces en el tiempo en el que estás. Entonces, por ejemplo, así, un ejemplo perfecto era cuando estaba por Uber, que te dicen, ok, sí, tienes que llegar y checar tu reloj o lo que sea, que como la forma en cómo controlan tus tiempos y todo, pero al final del día es como, te lo dicen acá como abajo del agua, ¿no? O sea, no oficial. Es de, ¿sabes qué? No me interesa. Si trabajaste 6 horas, me da igual. Si estás en home office, estás güey, me da igual. ¿Cuánto vendiste? ¿Cuánto hiciste? Etcétera, ¿no? Entonces, y si te vas a casa temprano o no tienes ganas de trabajar, pero ya cumpliste, nadie te dice nada, no hay problema. Normalmente, si te fijas, seguramente les apareció en LinkedIn o algo así, hay una gráfica de los países que más trabajan y los que menos trabajan. Entonces, México siempre aparece hasta arriba, que se supone que somos muy trabajadores, pero en eficiencia no somos tan eficientes. Entonces, dices, Alemania son de los que menos trabajan y son muy eficientes. Y ahí es donde empiezan esas particularidades de decir, ¿qué está pasando? No porque más trabajes significa que estás produciendo más. Entonces aquí, como contestando tu pregunta del tiempo, por eso digo que es una belleza. Esa parte, normalmente trabajamos entre 7 y 8 horas, 35 a 40 horas a la semana. Y de esas si tú trabajas más, esas horas extras normalmente no es que te las paguen, pero se te acumulan y vamos a decir que juntas 7, 8 horas y te puedes pedir un día libre. No pasa nada. O sea, no son pagadas, pero las puedes usar. En algunas empresas, en otras no. Y la otra es que cuando te vas de vacaciones, te desapareces. Cuando estás enfermo, te desapareces. Seguramente hay excepciones,
pero no es de que, oiga, yo me voy a ir a la playa y estás ahí con la compa a un lado, etcétera, ¿no? Es como, no, eso no pasa, y al contrario, hay personas, o sea, jefes que te dicen, oye, yo les he dicho, oye, pues estoy para cuando quieras, cualquier cosa me escribes, estoy disponible, y me dicen, no, por favor no, desconéctate, tómate tu tiempo. Y es como pregunto, ¿no? Pero ¿por qué? O sea, ¿qué tal si me necesitan o algo que les pueda ayudar? Dice, no, porque cuando yo esté de vacaciones no creo que a nadie me esté jodiendo. Sí, eso es bueno, eso es bueno. Yo también el otro día decía a alguien de mi equipo de exhibir de vacaciones, le dije, a ver, regla número 1, solo una regla para ir de vacaciones, la computadora se queda, ¿no? Porque pues, igual lo mismo, no esperes que yo esté trabajando en mis vacaciones para resolver algo, ¿no? Y es bien importante porque en México creo que también esa cultura es bien diferente. En México la gente sí, como dices, trabaja muchísimo más tiempo. A lo mejor sí es de que en Alemania son 7 horas se trabaja. En México son las mismas 7 horas, pero ya fueron 30 minutos del cafecito, 30 minutos del paseíto, 30 minutos del baño. Y a lo mejor también por eso la gente se termina quedando más, o a lo mejor también por eso pierde el tiempo, ¿no? Por tema de cultura, dice, pues si ya me voy a quedar aquí 9 o 10 horas, pues ya mejor también aprovecho y hago mis amigos, me paseo por acá, me voy al cafecito por allá. Y a mí, acá en Estados Unidos, por ejemplo, sí me pasó, sí hay gente que se queda más tiempo, sí hay gente que se queda más tiempo, pero también un día que me quedé yo tarde en la oficina, normalmente me voy temprano, pero entré a la oficina de otro mexicano que está acá en la compañía a platicar. Ahí estamos platicando y la hora de salida es normalmente como a las 5, entonces pues que entré yo cuarto para las 5 y de pronto salí 5:10 y ese shock de que cuando entraste la oficina estaba llena y de pronto salí 10, 15 minutos después y estaba completamente vacío. Y así de, pues, ¿qué pasa, no? Porque normalmente yo me voy más temprano de la hora de salida, y entonces no me toca ver cuando la gente se va. Entonces fue muy curioso como ver ¡prum! De pronto se desapareció se vació la oficina. ¿Sabes qué? De hecho, yo aquí regreso a un punto que dijo Ingrid hace rato, la parte del compromiso laboral y qué tan productivos son las personas y las empresas. Te das cuenta que cuando alguien se va a la hora de la salida es porque ya estabas pensando media hora o una hora antes de que ya espero que sea la hora, ya creo que sea la hora, ya creo que sea la hora, ya te quieres ir. Pero justamente es esa parte, es como estás cumpliendo, solo estás cumpliendo. Y si, por ejemplo,